hace muchísimos años atrás, cientos de años atrás, cuando al ser humano todavía no se le había ocurrido la idea de construir templos. El hombre siempre buscaba la presencia de Dios y los signos de Dios a través de la naturaleza. Entonces simplemente salían al campo, se arrodillaban en cualquier lugar y aprendían a tener una relación con Dios desde la naturaleza. No había, digámoslo, lugares específicos en los cuales la gente se congregara o la gente fuera como para rendir culto a Dios, como lo tenemos hoy nosotros en los templos, en las sinagogas, en las mezquitas. Simplemente a nadie se le había ocurrido en algún momento, voy a utilizar esta palabra, como que a Dios se le pudiera encerrar. Entonces decían, no, a Dios se le consigue en la naturaleza. Y mucha gente hoy dice, es que yo para rezar, yo para creer en Dios, para comunicarme con Dios, no necesito ir a ningún lugar. Yo voy y me siento allá junto a un árbol, voy y salgo al patio de mi casa y Dios está ahí, Dios está en todas partes. Eso puede ser verdad. Lo que pasa es que no es lo mismo intentar capturar las partículas de agua en el aire que ir directamente al pozo. No es lo mismo pretender tener una relación con Dios así abierta en la naturaleza, que sería como pretender capturar las partículas de aire, de agua en el aire, que ir directamente a lugares específicos que nosotros tenemos, que en este caso sería ir directamente al pozo. Es mucho más fácil saciar la sed en el pozo que estando a la intemperie. Nosotros no tenemos habilidad natural para capturar esas partículas de agua que hay en la atmósfera. Tenemos que ir a las fuentes. Cuando ya las comunidades empezaron a organizarse, se hizo necesario como, oye, necesitamos un lugar específico donde poder encontrarnos con Dios. Cuando no había templos, lo primero que se buscaron fue lugares emblemáticos, lugares de la naturaleza emblemáticos. ¿Se acuerdan ustedes dónde se encontró Moisés con el Señor? En la montaña. La montaña se convirtió en un lugar natural de encuentro con Dios. Y cuando Moisés quería hablar con Dios, ¿a dónde iba? Iba a la montaña. Moisés no decía, aquí en casa me voy a encontrar con el Señor. Iba a la montaña. Después, cuando no había montañas, entonces buscaban lo que llamaban en aquella época estelas. ¿Qué es una estela? Una piedra grande. Entonces decían, aquí en esta piedra vamos a consagrarla y cada vez que alguien quiera tener un encuentro con el Señor, viene a esta estela, viene a esta piedra y aquí se pone a orar. Después, cuando vieron que era necesario empezar a construir espacios físicos para el encuentro con Dios, empezaron a armar las tiendas, las carpas. Y por eso el libro del Éxodo nos habla a nosotros de la tienda del encuentro. Hagan ustedes cuenta de esas carpas que uno tiene para hacer camping, pero grandecita, de esas que se arman y desarman, de las que se enrollan y que uno la lleva para un lado y para el otro. En esas carpas había una carpa que se llamaba la tienda del encuentro. Y lo dice el libro del Éxodo hoy en el capítulo 33. Dice que en aquellos días Moisés levantó la tienda, la carpa, y la plantó fuera a distancia del campamento y la llamó la tienda del encuentro. El que deseaba visitar al Señor salía fuera del campamento y se dirigía a la tienda del encuentro. Yo no sé qué textos bíblicos conocerán, seguro no conocen ninguno, aquellos que dicen que para encontrarse con el Señor, que los templos sobran, que eso no se necesita, y que yo desde mi casa, desde mi cuarto puedo hacerlo.
Uno en su casa puede hacerlo, en su habitación puede hacerlo y debe hacerlo, pero eso no suprime la posibilidad de que uno encuentre en estos lugares espacios arquitectónicamente y espiritualmente diseñados para eso, para ese encuentro con Dios. Dice la Sagrada Escritura que Moisés armó esa carpa, la carpa o la tienda del encuentro, y la gente cuando quería ir a encontrarse con el Señor, cuando quería orar, salía del campamento y se iba a la carpa. Salía de la casa y se iba al templo. Y sigue diciendo el texto, cuando Moisés salía en dirección a la tienda, todo el pueblo se levantaba y esperaba a la entrada de sus casas, mirando a Moisés hasta que entraba en la tienda. En cuanto Moisés entraba en la tienda, la columna de nube bajaba y se detenía a la entrada de la tienda, mientras el Señor hablaba con Moisés. Es decir, había allí en esa tienda del encuentro un signo de la presencia de Dios. Ahora, ¿cuál es el signo de la presencia de Dios? ¿Cómo identifican ustedes como católicos ese lugar en el templo donde Dios hace presencia? Que usted diga, aquí está el Señor. Porque acuérdense que en la carpa bajaba la columna de nube. Y en nuestros templos, ¿cómo identifica usted como católico en qué lugar del templo está hoy el equivalente a la columna de nube donde Dios hace presencia? En la vela del sagrario. Donde haya un sagrario con una vela encendida, como la que tenemos allá, que es eléctrica, o la que tenemos acá, que se acabó anoche, donde está esa vela encendida, que debe estar siempre encendida, es un signo de aquí está el Señor. Es la columna de nube que indica la presencia del Señor. Y sigue diciendo el texto bíblico. Y cuando el pueblo veía la columna de nube a la puerta de la tienda, se postraba cada uno delante de la tienda. Cuando nosotros entramos a un templo, llegamos a un sagrario y vemos que hay una vela encendida, inmediatamente como un signo de que está la presencia de Dios, uno inmediatamente debe ponerse de rodillas. Aquí está la presencia de Dios. Es que ese signo de la vela en el sagrario no es un signo cualquiera. Es un signo de la presencia, es un signo del encuentro. Y que cada cual que viene a arrodillarse delante del sagrario, delante del Santísimo, lo hace sabiendo que está teniendo un encuentro personal con Cristo. No es lo mismo que usted ore solo en su casa, en su habitación, que insisto, lo puede hacer y lo debe hacer como un acto complementario, a que usted diga, con haber orado aquí solo en mi casa, basta. No, porque la presencia de Dios, siendo real en la casa, no es idéntica a la presencia real de Cristo en la Eucaristía, en el sagrario. Hay mucho desconocimiento de la palabra de Dios cuando la gente quiere quitar el valor a los lugares sagrados, a los templos sagrados. Sí, son hechura de manos humanas, pero es que ese invento de los templos no es nuestro. Fue Dios mismo el que le enseñó a Salomón, el que le dijo a Salomón cómo debía ser el templo que le iban a construir. El primer templo que se edificó, el primero sobre la tierra para la adoración a Dios, lo diseñó Salomón, el hijo de David. En un principio quería hacerlo David. El Señor le dijo a David, no serás tú el que me hagas un templo, el que me haga una casa, será un descendiente tuyo, y ese descendiente de David fue Salomón. El primer templo que se construyó en Israel, que era un templo hecho de madera, hecho de cedro. Y a partir de ese momento,
se empezó a descubrir el valor santificante que estos lugares tienen para nosotros. Un católico que es católico de verdad ama su templo, ama el sagrario, lo respeta, lo cuida, lo mantiene limpio. No se pone a charlar inoficiosamente delante del sagrario, a sostener conversaciones y tertulias con los amigos, sino que utiliza ese lugar como lo muestra hoy el libro del Éxodo. Cuando Moisés entraba, la nube descendía, Dios hacía presencia y el pueblo todo se arrodillaba reverente. Allí donde Cristo hace presencia, el ser humano siempre debe doblar su rodilla. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.